Para el que no tenga ni idea de todo esto, ¿qué fundamentales tan bueno está teniendo el oro para que haya crecido tanto? Bueno, sobre todo el oro sube porque hay una cuestión de desconfianza del mercado con respecto a lo que cree que el Banco Central puede hacer, ¿no? El Banco Central ahora mismo es incapaz de generar tipos de interés reales positivos, ya sea por error o por omisión, no puede generar tipos de interés reales positivos. ¿Qué es esto de generar tipos de interés reales positivos? Bueno, Víctor, esto significa que si yo presto dinero, voy a recibir un retorno que como mínimo me devuelva ese principal más unos intereses. Si esos intereses están por debajo de inflación, el tipo de interés que me devuelves es negativo. Es decir, en términos de reales, pues yo estoy perdiendo dinero, ¿no? O perdiendo, mejor dicho, dinero no, porque en términos nominales me devuelves más, pero en términos reales resulta que yo estoy perdiendo poder adquisitivo. Entonces, como el mercado, digamos que ha dejado de percibir que el Banco Central ya no es capaz de generar tipos de interés reales positivos porque la bola de nieve se ha hecho muy grande, pues entonces el oro pues está entrando en su mejor momento, ¿no? Y en este sentido, ¿tú crees que realmente está habiendo una desconfianza del fiat? Sí, clarísimo. O sea, yo creo que estamos en una de las épocas de mayor desconfianza de la moneda fiat de los últimos, pues qué sé yo, podemos hablar de los últimos 40 o 50 años, ¿no? Bueno, 50 años empieza el patrón, cuando el patrón oro se pone fin en el Tratado de Bretton Woods en 1971, y entonces, cosa que los americanos Nixon estaban persiguiendo con una ansiedad terrible, imagínate no tener que fijar la paridad o el valor de tu moneda a la cantidad de reservas que tiene, lo que te dice es que te conviertes en monopolista de tu papel, ¿no? Claro. Eso es una maravilla, sobre todo para un Estado y para un político. Si un político ya es trilero de por sí, imagínate el trilero pues con la máquina de hacer dinero, ¿no? Y además en un contexto de guerra que necesitas financiar todo eso, y el ponerte tú a imprimir masivamente puede permitirte financiar esa guerra. Sí, por supuesto, financiar esa guerra y financiar cualquier cosa. O sea, por supuesto, tienes toda la razón, ¿no? En un contexto de guerra, pues donde el gasto público se incrementa y tienes que incrementar ese gasto público con inflación, pues es mucho más valioso, ¿no? Pero en general, el hecho de que un político tenga la máquina, vamos a llamarle de una manera, para que todo el mundo lo entienda, rudimentaria, la máquina de imprimir dinero, aunque el proceso es más complejo, pues es como darle, perdóname la expresión, pero es poner a la zorra a cuidar las gallinas, ¿no? Y eso es la realidad. ¿Qué pasa? Que fíjate tú, Víctor, si es, digamos que si es simbólico, ¿no? El proceso. Desde 1971 se pone fin al patrón oro con el fin del Tratado de Bretton Woods, y el oro empieza a flotar. El oro en aquella época cotizaba a $35 la onza. $35. Hoy cotiza, está marcando, hoy aquí a las 5:30 en Andorra, está marcando nuevos máximos históricos el oro. En $2.860 lo he llegado a ver hoy. Significa que el oro está multiplicando aproximadamente por 80 veces su valor desde el año 1971. Si tú coges y haces una capitalización compuesta de lo que lleva subiendo el oro desde entonces y anualizas esa rentabilidad, resulta que la rentabilidad anualizada del oro es entre un 8 y un 10% anual. Fíjate, si no es solamente un activo que cubre con inflación, sino además un activo que es rentable. Eso te estoy hablando desde el año 1971, pero si coges, y por no hacer un poco de cherry picking, si cuando empieza el euro en el año 2000 coges el comportamiento del oro, resulta que el oro en el año 2000, si no recuerdo mal, cotizaba $280 la onza. Ahora cotiza 2.800, ha multiplicado por 10. Y eso significa una yield o una rentabilidad anualizada aproximadamente de entre el 9 y el 11% nominal. 9-11% es una barbaridad. Estamos hablando de que el Standard & Poor's 500, el índice americano que engloba las 500 compañías más importantes y que más capitalizan, y además las 500 compañías que tiran del mundo, estaba en el año 2000 en 1.400. Ha multiplicado por 4. El oro ha sido el activo más rentable, con permiso de Bitcoin, por supuesto, en los últimos 25 años, pero es que Bitcoin no existía antes, ¿no? Entonces, fíjate tú si el ser humano se ha dado cuenta de la importancia del oro en un momento en el cual no existía la historia que el político tuviera el poder, el 100% del poder sobre la moneda fiat. Y esto es el 100% del poder a ti empobrecerte, ¿no? Yo en este sentido creo que hay que dar mucha batalla en la parte de manifestar la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido la población con el euro y con muchas otras monedas, con la impresión masiva, y sobre todo que la gente se dé cuenta de lo que podía comprar hace 20 años con un euro y lo que puede comprar ahora. Porque esto mucha gente no lo entiende, y cuando hablas de inflación lo ven como, bueno, es una cosa que ha pasado, pero no entienden que al final esa inflación la viven ellos, en el sentido de tú has perdido poder adquisitivo y tú antes podías comprar más con el dinero que tenías de lo que puedes comprar ahora. Pero como tiene el mismo dinero en su banco, dicen, no, yo tengo el mismo dinero. Pero no es capaz de entender que su moneda se ha depreciado. Que en muchos casos también se habla de la cuestión de, no, es que la vivienda ha subido. Habrá que verlo, a ver si a lo mejor ha bajado tu moneda.
y has subido tu vivienda, que esa es otra. Joder, es que has dado la clave, ¿no? Has apretado el botón verde. Efectivamente, la vivienda. Vamos a poner el ejemplo de la vivienda. Mira, en el año 2000, ya hablando un poco en perspectiva, en el año 2000 tú te podías comprar una vivienda, o la vivienda estaba cotizando el metro cuadrado a 3,5 onzas. Vamos a olvidarnos de la moneda fiat para que la gente entienda aislar el componente de la moneda fiat. Vamos a medirlo en términos de oro, que también ha sido dinero, aunque ahora no lo sea, pero ha sido dinero a lo largo de la historia. 3,5 onzas costaba el metro cuadrado en el año 2000. Hoy te puedes comprar, o el metro cuadrado está cotizando 1,5 onzas. 3,5 onzas de aquella, una vivienda de 100 metros cuadrados, serían 350 onzas. Es decir, una vivienda de 100 metros cuadrados te costaba 350 onzas. Eso significa que podías comprártela por 11 kilos de oro. ¿Vale? Hoy, esa vivienda de 100 metros serían 1,5 onzas el metro cuadrado por 150 onzas. 150 onzas, al cambio son 4 kilos de oro. Es decir, antes necesitabas 3 veces más cantidad de oro para comprar la misma vivienda. Hoy necesitas 3 veces menos cantidad de oro. ¿Qué significa? Que el oro se ha multiplicado mucho más en concepto, en comparación con o relativamente con la moneda fiat. Es decir, lo que ha hecho la moneda fiat, lo que ha subido no es la vivienda, lo que ha pasado es que ha caído el precio del euro. Total. Eso es lo que la gente no tiene en cuenta, o esos números no los tiene en la cabeza. Tú lo que estás es empobreciéndote porque hay un político que está trasladando toda su irresponsabilidad y todo el peso del gasto público mediante un impuesto encubierto que se llama inflación y que no se ve y que es silencioso. Sí, eso es. Y eso es una... Y esto es un melón muy importante porque mucha gente seguramente este razonamiento no lo va a entender y va a decir, pero no, si mi vivienda vale el doble más que hace 10 años, vale, perfecto, pero ¿cuánto vale el euro? Efectivamente. Frente a otros activos. Esa es una pregunta que mucha gente no se la ha hecho y no se ha puesto a valorarlo. No, efectivamente, Víctor, es que lo que no están subiendo son los bienes, lo que está haciendo es caer el euro. Eso es. Si además dice, bueno, es que a lo mejor ha tenido un comportamiento muy bueno. No, compáralo con el Standard & Poor's 500. Si comparas con cualquier activo financiero, resulta que la vivienda no ha subido tanto como cualquier otro activo financiero o incluso activo real. Ha subido más el oro. Mira, Víctor, en Madrid, en España en general, hace 5 años el alquiler podías alquilar un piso por un 40% menos. Es decir, el alquiler ha subido más o menos un 40% en los últimos 5 años. El oro ha doblado. El oro ha subido un 100%. Es decir, en términos de oro, el alquiler ha caído. Los precios de la vivienda en España están cayendo, no están subiendo. Ahora bien, si lo comparas en términos de una moneda que no hace más que depreciarse porque tienes un político que no solamente es irresponsable, sino que además es malo y te va empobreciendo lentamente, pues tú tienes el deber, como mínimo, de preguntarte qué me está pasando, por qué me estoy empobreciendo, porque no siempre vas a echar la culpa a Mercadona. No. Víctor, no, eso no puede colar siempre, tienes que ser un poco más inteligente. Y en este sentido, ¿qué atributos dirás que tiene el oro para que sea un activo interesante de cara a la gente? Lo principal es que primero es un activo real. Al ser un activo real, pues no es pasivo de nadie, no es la obligación de una contrapartida, y el hecho de que no sea la obligación de una contrapartida significa que se valora por la utilidad que le puedes dar en el momento, ¿no? Además, es escaso, es brillante, es bonito, tiene diversos usos en joyería. Pues todo eso lo convierte en un punto focal, ¿no? El punto focal es que el ser humano lo ha escogido primero como algo que es valioso en realidad los bienes son valiosos por su escasez, ¿no? Más que por su utilidad, ¿no? Entonces, igual que Bitcoin. Bitcoin es íntimamente valioso no porque tenga unas propiedades que son, digamos, diferenciales con respecto al oro, que también, pero lo que hace valioso a Bitcoin realmente es que tiene un Ford de 21 millones de Bitcoin. En el momento en que tú eliminas esa propiedad, Bitcoin se va. O sea, ya no es valioso. Y esto, un ejemplo claro, Víctor, pues tenemos, yo qué sé, el agua o el aire, ¿no? El agua o el aire es muchísimo más útil que el oro y que Bitcoin. Sin embargo, no es bastante menos valioso. ¿Por qué? Porque su oferta es infinita, ¿no? Entonces, para valorar los bienes necesitamos que sean escasos. Económicamente escasos significa que su demanda suele superar a su oferta de una manera estructural, ¿no? Y luego, pues, que se ha elegido como el ser humano, pues, como punto focal, ¿no? Bitcoin ha sido elegido como punto focal. El oro fue elegido como punto focal. Y eso es una ventaja competitiva o un foso defensivo que es inquebrantable, ¿no? Por eso, cuando el debate eterno que hay en las redes, sobre todo en un sector localizado, ¿no? Cuando te dicen, bueno, no es que, ¿para qué compras oro, no? Si teniendo Bitcoin y tal, digo, no es oro o Bitcoin, es oro y Bitcoin, no estás entendiendo nada. O sea, la tesis del oro, aunque descansa en parte en la tesis de Bitcoin y tienen analogías, tienen similitudes muy claras también.
Y no puedes sustituir uno por otro. Y que la realidad, que esto lo comento muchas veces a la gente que es muy pro Bitcoin, es que Bitcoin aspira a ser reserva de valor, pero no se comporta como una reserva de valor. Correcto. Y esto hay que decirlo. O sea, hay muchas situaciones que Bitcoin no puede demostrar que es una reserva de valor y no lo ha demostrado. Ahora mismo. Sí, justo. Hoy es el día perfecto y alegro que saques eso porque viene a colación con lo que está pasando hoy. Esta mañana, cuando el mercado ha empezado a cotizar la incertidumbre de las medidas de Trump, que son un completo disparate y hay que criticar a Trump, el oro ha abierto con ciertas caídas, pero luego ha empezado a subir. Y Bitcoin iba cayendo un 6 o un 7%, al igual que el resto de activos relacionados con el riesgo. Nasdaq, Standard & Poor's 500, índices europeos, solamente subían el oro y la duración, los bonos americanos a largo plazo. Es decir, lo que tradicionalmente se comporta como activo refugio. Entonces, por eso mi tesis de oro y Bitcoin, porque el oro ayuda a reducir la volatilidad de Bitcoin. Y muchos me dicen, bueno, es que, claro, si tú tienes clara tu tesis, yo no necesito reducir la volatilidad de nada. Simplemente aprovecho la volatilidad para comprar más barato. Y yo digo, ya, pero es que no hay un activo que no esté sometido a riesgo. No. Tú, por muy clara que tengas una tesis, Víctor, no puedes decirme que 100% se va a dar eso, porque es imposible, ¿no? Entonces, esto es como decir, bueno, si yo conduzco muy bien, no aseguro el coche. Pues no, te asegura el coche. Si me compro una casa y la probabilidad de que el incendio se incendie es muy baja, eso no, lo irresponsable sería no asegurar esa casa. Compras Bitcoin y tienes una probabilidad muy alta de que tu tesis de inversión se cumpla, muy bien, pero asegúralo, compra oro, reduce la volatilidad y tendrás un activo mucho mejor, mucho más valioso, porque además es que es perfectamente combinable, ¿no? Sí, además también tiene una cuestión de diversificación, en el sentido de, a ver, si lo tienes toda una, perfecta, te puede salir muy bien, pero coño, ten un poco de cobertura frente a ciertas situaciones, porque igual se puede dar, yo qué sé, un cisne negro en torno a Bitcoin que te quedas con cara de gilipollas. Pero con cara de gilipollas total, Víctor, porque todo el mundo es muy valiente cuando todo sube, pero cuando caen las cosas un 50-60%, y te digo yo que me he comido muchas caídas, y no hay siempre, de una manera u otra, se te ponen aquí. Y el mercado siempre te va a poner a prueba, siempre, y va a poner a prueba tus convicciones y tu tesis, y vas a dudar de tu tesis. Vas a dudar porque hasta los mejores gestores del mundo dudan de sus tesis de inversión. Así que cuando me dice un bitcoiner, ahora al final pues nuestra relación ha mejorado mucho, ¿no? Pero al principio era muy mala, yo también era un poco troll con ellos, ¿no? Y yo no entendí la tesis de Bitcoin hasta incluso mucho más tarde que mucha gente, ¿no? Pero cuando me dice un bitcoiner que el oro es que se ha quedado obsoleto, es que no sé qué, es que no entiende, primero, cómo se valoran los bienes, que se valoran por sus escasez. Segundo, que el oro tiene una ventaja competitiva que es bestial, y es que lleva 5.000 años conviviendo con el ser humano y protegiendo de todo el tipo de incertidumbre, guerras, etcétera, etcétera, ¿no?